Hola, buenos días. Este es nuestro proyecto sobre un tutorial sobre una secuencia didáctica. Los cuatro representantes a cargo de esta sesión son Aarón Isaí Mora García, docente en formación; Muy buenas a todos, mi nombre es José Antonio Cotonito Salazar, docente en formación. Mi nombre es Jesús Miguel Basilio Martínez, docente en formación. Buenos días, esperando que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Óscar Jafet Torres Romo, docente en formación. En esta clase vamos a abordar los distintos subgéneros narrativos. Nuestros aprendizajes esperados se plantea una trama coherente compuesta por acontecimientos articulados, causalmente distribuidos en episodios que plantean expectativas e incertidumbre en el lector, de acuerdo con los temas y convenciones del subgénero. Desarrolla personajes, espacios y ambientes en función de la trama. Procura que las características psicológicas y las acciones de los personajes sean congruentes. Nuestro propósito será que el alumno comprenda la estructura de los textos narrativos a través de un texto. A continuación, mostraremos los distintos tipos de subgéneros narrativos y de ahí podremos elegir uno para nuestra siguiente actividad. Comenzamos con la exposición de los subgéneros narrativos. La epopeya. La epopeya es un subgénero épico de gran extensión y escrito en verso, en la que se narran hechos heroicos ligados al origen y a las creencias de una cultura o dinastía. Hay héroes y seres mitológicos con poderes sobrenaturales. Existen varias referencias respecto al término epopeya. Para la literatura, la epopeya es un subgénero épico o poema narrativo extenso, escrito generalmente en verso a lo largo o prosa, en el cual se cuentan o relatan muy detalladamente aquellas acciones trascendentales o dignas de quedarse en la memoria de un pueblo y que gira en torno de la figura de un héroe que representa las virtudes de un pueblo. Ya un ejemplo de ello puede ser el Cid Campeador. Es una epopeya más magnífica que engalana las páginas de la historia literaria hispánica. Generalmente las acciones en cuestión, objetos de este tipo de relato, son guerras o viajes que han llevado a cabo grandes héroes valientes o guerreros, en las que el resultó ser una modalidad muy común y difundida durante la época medieval, siendo ya el siglo XIX sustituida por elementos más realistas, primando la epopeya del héroe vulgar o de clase media que logró conquistar el poder político y el prestigio social a través de las acciones y que llegaba a revelar los nuevos valores de aquel momento, como ser el individualismo o el materialismo. Entre las características que deben observar una epopeya se cuentan las siguientes: intervención de los dioses en los asuntos humanos, presencia de héroes que encarnan en los valores de una nación, una civilización o una cultura. Algunas epopeyas famosas son lo que son las epopeyas griegas. Un ejemplo de ello es la Ilíada, escrita hace unos 3000 años. Se refiere a la tremenda guerra que protagonizaron griegos y troyanos. Es muy difícil determinar lo que en la narración hay, ya que puede ser muy verdadero o en algunos casos ficticio. La Odisea. Aparece por primera vez el paisaje como elemento vivo y debe reconocer que Homero tiene una verdadera intuición, ya que frente al calor del hogar, ante las evocaciones del héroe, se esparce al horizonte de encanto del mundo lejano en que se desarrollan las aventuras que que tan admirablemente se narran. En las epopeyas romanas, Eneida, el asunto de esta obra es la más extensa de los poemas épicos, compuesto por el Publio Virgilio Marón, más conocido como Virgilio. En el siglo I antes de Jesucristo, es la tradición poética del origen del pueblo romano y está inspirada en los poemas homéricos. Vinieron a ser como una síntesis o fusión de la Odisea o de la Lúcida.
Nuestro siguiente subgénero narrativo será el cuento. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita, aunque en un principio lo más común era por tradición oral. Además puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción o mezcla de ficción con una parte de reales y personajes reales. Suele contener varios personajes que participan en una sola acción central y a quienes opinan en un final impactante. Es un requisito indispensable de este género. El cuento, dice Julio César Cortázar, como en el boxeo, gana por nocaut, mientras que la novela gana por puntos. El cuento recrea situaciones, la novela recrea mundos y personajes. Básicamente, el cuento se caracteriza por ser de corta extensión, pues debe ser más corto que una novela y además suele tener una estructura cerrada donde se desarrolla una historia y solamente podrá reconocerse un clima. Los límites entre un cuento y una novela son tanto difusos. Una novela corta es una narración en prosa de menor extensión que una novela y de menor desarrollo de los personajes y la trama, aunque la economía de los recursos narrativos sea propia del cuento. Existen dos tipos de cuentos, el cual sería el cuento popular y el cuento literario. Su estructura está basada en una introducción, un nudo y un desenlace. En la introducción es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero principalmente se presenta la normalidad de la historia. En el nudo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toma forma y suceden los hechos más importantes. Por último, tenemos el desenlace. El desenlace es la parte donde suele darse el clímax, la solución al problema y donde finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. Sus características son variadas. El cuento presenta varias, como lo pueden de ser la ficción, aunque puede inspirarse en hechos reales. Un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse a la realidad. El argumental. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción en un formato de introducción, nudo y desenlace. Tiene una única línea argumental. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. El protagonista. Aunque pueda haber otros personajes, la historia habla de uno en particular a quien le ocurren los hechos principales. Los cuentos tienen varios subgéneros, como lo son los cuentos fantásticos, los cuentos de hadas, los microrelatos, los cuentos de ciencia ficción, los cuentos policíacos, incluso los cuentos que son tipo fábula. Hay dos fases en los cuentos, el cual sería la fase oral. La es posible precisar cuando se inició, es de presumir que el cuento se desarrolló en una época en la que ni siquiera existía la escritura, así que posiblemente las historias entonces eran narradas oralmente alrededor de fogatas. La otra fase sería la fase escrita. La primera fase escrita probablemente se inició cuando los egipcios elaboraron el llamado libro de lo mágico o el texto de las pirámides, cerca de 3050 a.C., y el llamado libro de los muertos, hacia 1550 a.C. Existen varios textos, varios cuentos famosos, y a continuación diremos algunos de ellos junto con sus autores. El primero sería Alicia en el País de las Maravillas. Es de Lewis Carroll y es uno de los más conocidos. El siguiente sería La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Otro muy famoso sería Un cuento de Navidad, de Charles Dickens. La sirena del Rin, de Alejandro Dumas. O La bella durmiente, de Charles Perrault. A continuación vamos con los siguientes subgéneros. Pues muy bien, seguimos con la leyenda. Esta narración trata sobre hechos sobrenaturales, naturales o inclusive de ambas mezclas. Esta es emitida de generación en generación, ya sea escrita u oralmente. La leyenda, a diferencia del mito, se basa en humanos, en hombres
representativos o característicos. Por ejemplo, el hombre lobo, que bien caracterizado por sus grandes colmillos, por sus grandes ojos, inclusive por su pelaje. Otro ejemplo muy claro es de La Llorona, que muy bien sabemos que esta mujer, o bien es una mujer, que está vestida de blanco, con un velo blanco, se anda lamentando por la pérdida de sus hijos. Les voy a comentar una leyenda más apta, más apropiada, ya que para dejar un poco más claro este tema, y cuenta o se trata de la leyenda del unicornio. Hace muchos, pero muchos años atrás, donde el mundo apenas era nuevo, apenas nacía, se creía que existían criaturas inimaginables, criaturas mágicas, eh, tales como las del unicornio. Bien sabemos que un unicornio tiene pelaje de arco iris y algo que lo define mucho es su gran cuerno. Ok, estos animales o estas criaturas eran tan especiales por sus grandes cuernos, ya que se creía que eran mágicos, que te daban poderes, inclusive algunos creían que te cumplían deseos. Como bien decíamos, eran místicas, poderosas. Debido a esto, fueron cazadas poco a poco. Eran cazadas, pero algo que se defendía o lo caracteriza al unicornio es que eran rápidos e inteligentes. Hacían sufrir hasta el más apto cazador, lo hacían sufrir. Una desventaja de los unicornios, se creía que, bueno, los cazadores iban con una joven guapa, hermosa, y algo que la definía o la caracterizaba era su pereza. Muy bien, al unicornio le encantaba la pereza, ya que para él era paz, era pacífica esa zona. Así que él se acercaba a la chica y recostaba su cabeza en las piernas. Una vez acostado el unicornio, los cazadores proseguían a su casa, dejando a esto el animal indefenso y su captura muy fácil. Este es un claro ejemplo, ya que el unicornio es caracterizado por su cuerno, ya que éste concede deseos o te da poderes. Bien, a continuación tenemos lo que viene siendo la fábula, la cual es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto en prosa como en un verso. Existen varios tipos de fábulas, aunque su principal característica es que es quien la interpreta, como por ejemplo las más comunes que vienen siendo protagonizadas por los animales, pero también hay protagonizadas por humanos que nos narran una historia con fines éticos. También tenemos el reino vegetal. Estos se cuentan principalmente de una manera que estos adquieran características humanas, como pueden ser pensar, hablar, moverse. También tenemos las mitológicas, que son, en estas están protagonizadas por seres, ¿cómo se puede decir? Deidades o dioses que enseñan o ellos mismos aprenden algo en esta fábula. También tenemos sobre cosas inertes, ya sea objetos o cosas que también pueden tomar forma parte de las fábulas. En este caso, un ejemplo podría ser un juguete inerte. Aquí no adquiere la habilidad, las características de las personas. También tenemos las agonales. Estas no son muy conocidas, pero sí son otro tipo de ellas. Se refiere a personajes contrapuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un protagonista y un antagonista. En estas nos lleva a que se premia a quien hace algo bien y se castiga al que hace un acto malo. También tenemos la etimológica. Esta se refiere a aquella que referencia un hecho histórico. En este caso, los propios personajes no son tan importantes como sí,
como si lo son los acontecimientos que relatan de forma que ayudan a que conozcan la historia, pero de una forma amena, vaya. Esto se lleva a cabo con intenciones formativas en la ética, la tradición o la moral, por lo que el destinatario usualmente suelen ser los niños, aunque esto no descarta que existan para adultos. Dichas enseñanzas se encuentran por lo general resumidas al final de la moraleja, en una moraleja, quiero decir. Su estructura de estas consta de un inicio, que es donde se presentan a los personajes, y se establecen los puntos iniciales del relato como su ubicación geográfica y temporal. Suele ser directa y al grano. Luego tenemos la complicación o el desarrollo. Eh, en aquí es donde la trama, bueno, donde se sitúa la problemática, ¿no? Es donde de aquí parte el planteamiento del problema. Y por último tenemos el desenlace, ya sea feliz o no, es la parte final del relato en donde se dan las consecuencias y se anuncia la moraleja o enseñanza. Una moraleja es la lección o enseñanza respecto a la vida que se obtiene tras la lectura de la fábula. En algunos cuentos infantiles. Se trata de una lección por lo general de índole moral o ética, como ya lo había mencionado antes. Es decir, que invita a ciertas conductas o modos de razonamiento que juzgan o desacreditan a otras que tienden a ser negativas. Un ejemplo corto de una fábula es la fábula llamada El perro y su reflejo. Esta historia nos narra un perro que lleva en su hocico un hueso caminando cerca de un río. Este perro, al asomarse al río con el hueso en el hocico, ve su reflejo en el río. Al percatarse de esto, encuentra otro perro con otro hueso que él percibe más grande. Entonces, en un acto de avaricia, intenta arrebatárselo. Al soltar la mordida, deja caer sus huesos, cayendo y yéndose por el río. Al darse cuenta de esto, el perro queda muy triste y muy arrepentido de que prefirió irse por un reflejo y dejar algo que en realidad era real. Aquí la moraleja es que no hay que valorar lo que tenemos y no tener envidia a los demás. La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o enlaces interesantes, así como el de los personajes, pasiones y costumbres que en un hecho o caso sirven de insumo propio a una reflexión. En género literario narrativo que con precedente en la antigüedad grecolatina se desarrolla a partir de la Edad Moderna. La novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad por contener elementos diversos en un relato complejo. Con un carácter abierto, ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas unas a otras, presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir en el relato textos de distintas naturalezas, cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas, etc. Todo ello da a la novela mayor complejidad de la que se presenta a los demás subgéneros narrativos. Las características que permiten diferenciar una novela de otro género son las siguientes: lo que es cómo se narra el hecho, si son reales o ficticios, o incluso pueden llegar a ser creíbles. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo, interior o epístola. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. La novela se escribe en forma de prosa, cuida la estética de las palabras, el desarrollo de los personajes es más profundo que en un cuento o un relato. Una narrativa extensa, las novelas tienen generalmente entre 600,000 palabras a
200,000, o puede ser en 150, 1200 páginas o más. Algunos elementos esenciales de lo que es la novela son la estructura. La introducción es la parte inicial de la narrativa donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos o presenta a los personajes, ya sean sus características físicas, psicológicas, además describe el ambiente en el que se desarrolla. El nudo es la parte central de la narrativa donde se enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un punto máximo. El desenlace, en esta se considera como la parte debido a que los conflictos o acciones de la narrativa, después de un buen periodo, se plantea algo que no puedes, bueno, para entender mejor, puede ser algo mucho más ficticio. Otro que fundamenta la estructura son los personajes, son los que llevan a cabo la acción, los personajes principales son los protagonistas, los que conducen las acciones de la narrativa y se desenvuelven alrededor de ellos mismos. Los personajes secundarios son los que apuntan la historia de los personajes principales y pueden decirse que son los rellenos o fugaces, terciarios, que son aquellos que aparecen en la narrativa con una función poco importante y desaparecen. El ambiente es el lugar donde se mueven los personajes. Esto puede ser físico, todos los elementos que componen la escena. Un ejemplo de ello puede ser una casa, un río, una ciudad, un estado, etcétera. En lo social entra lo que son las creencias, formas de vidas, pensamientos de una época o una sociedad. En lo que es en la parte emocional, presentan los estados de ánimo, si está feliz, está triste, se muestra angustiado, en fin, resulta ser todos los sentimientos que rodean a los personajes. Ahora que conoces los distintos subgéneros narrativos, sus características, su estructura, su origen, te vamos a pedir que en parejas decidas qué subgénero es el que te gusta más para la elaboración de un texto. A continuación recibirás más instrucciones sobre cómo vamos a avanzar con estas actividades. Pues muy bien, como bien mencionaba mi compañero Aarón, ya escuchaste los subgéneros. Ahora, de favor, te pedimos que elabores digamos, un borrador acerca de tu subgénero. El propósito de esto es que trabajes la colaboración con tu otro equipo, se pongan de acuerdo, qué subgénero se les hizo más fácil, más interesante, y al finalizar una pequeña actividad, les dejaremos que elaboren una reestructuración. Me refiero a que corrijan los errores que se van a marcar, entre otras cosas. Una vez hayamos hecho las correcciones necesarias entre las vinas, comenzaremos a pasarlo a limpio para después realizar la narración del texto que escribieron. Esto con el fin de socializarlo con el grupo y asimismo tener una retroalimentación en cuanto a si se escribió bien la estructura, las características son adecuadas y a la hora de la narración la fluidez, el volumen es adecuado. Para finalizar, haremos una pequeña dinámica, un pequeño juego conocido como la papa caliente. Creo que todos lo hemos conocido, es un canto muy, muy conocido, como digo, y a quien le vaya tocando y se queda al final con esa pelotita, le tocará comentar acerca de su subgénero. Aún después de terminar esta actividad, te invitamos a que la lectura se te vuelva un hábito. Te invitamos a leer dentro de casa,
Esto nos va a ayudar a tener una mejor coherencia a la hora de elaborar textos narrativos, tener una mejor fluidez, tener una mejor comprensión de ideas, además de darnos un lenguaje más amplio. Y pues nada, chicos, esperando que les haya gustado esta clase, les agradezco, compañeros, y por último, como dice mi compañero, esperando que se les quede el hábito de la lectura. Muchas gracias por su atención.